El sonido de un helicóptero sobrevolando montañas, el susurro del viento entre los cañaverales y un golpe seco sobre una puerta cerrada, así comenzó una historia que marcaría a Colombia y al mundo entero. Una historia de poder, riqueza y violencia, tejida por un hombre cuya vida desafió la ley, la moral y los límites de la ambición. Fabio Ochoa Velázquez no era un nombre cualquiera, era un apellido que resonaba con temor y admiración. Un hombre que se convirtió en protagonista de uno de los capítulos más oscuros y fascinantes del narcotráfico. Desde sus primeros pasos en la familia Ochoa hasta convertirse en una pieza clave del imperio de Medellín, Fabio tejió redes que trascendieron fronteras y construyó un legado que nadie podía ignorar. Pero detrás del lujo, la notoriedad y el poder, existía un mundo de secretos, traiciones y decisiones que cambiaban vidas en cuestión de segundos. Cada movimiento estaba calculado, cada alianza tenía un precio y cada error podía ser mortal. En este documental vamos a explorar no solo los éxitos y la influencia de Fabio Ochoa Velázquez, sino también los costos humanos, legales y familiares de su vida. Prepárate para sumergirte en una narrativa donde la ambición se encuentra con la tragedia, donde la estrategia se enfrenta al destino y donde la historia de un hombre se convierte en espejo de una época marcada por el narcotráfico, la violencia y la supervivencia. Esto es la historia de Fabio Ochoa Velázquez y las sombras que dejó tras de sí. Colombia, mediados del siglo XX. Un país marcado por la belleza de sus paisajes, la riqueza de su cultura y al mismo tiempo por profundas desigualdades sociales y políticas. En medio de esta realidad surgieron figuras que transformaron para siempre la historia del país, figuras que serían recordadas no por su contribución a la sociedad, sino por el poder que alcanzaron en el mundo de la ilegalidad. Entre estas figuras, un nombre resuena con fuerza: Fabio Ochoa Velázquez. Miembro de una de las familias más influyentes de Medellín, Fabio creció rodeado de la tradición de la ganadería y el comercio, heredando un linaje de ambición, astucia y, eventualmente, controversia. A lo largo de su vida, Fabio no solo se convirtió en uno de los principales actores dentro del narcotráfico colombiano, sino que también fue testigo de la transformación radical de un país entero. El auge del cartel de Medellín, la cocaína convirtiéndose en un negocio multimillonario, la violencia que estremeció ciudades enteras y la relación directa con figuras que hoy son leyenda y advertencia, como Pablo Escobar, marcaron un capítulo oscuro pero ineludible de la historia de Colombia. Este documental busca explorar no solo la figura de Fabio Ochoa Velázquez como narcotraficante, sino también el contexto que permitió que un hombre como él alcanzara un poder tan descomunal. Desde sus primeros años, cuando aún era solo un joven de Medellín con aspiraciones y sueños, hasta convertirse en un actor central dentro del narcotráfico internacional, su historia refleja tanto la ambición humana como las consecuencias devastadoras de la ilegalidad organizada. La historia de Fabio Ochoa Velázquez no puede entenderse sin hablar del impacto social y económico del narcotráfico en Colombia, la corrupción, los sobornos a funcionarios, la influencia sobre la política y la capacidad de estas estructuras para desafiar a gobiernos enteros. Es un relato de poder y violencia, de riqueza y miedo, pero también de familia, estrategia y supervivencia en un mundo donde cada decisión podía significar la libertad o la muerte. En los próximos minutos viajaremos a través de la vida de Fabio Ochoa Velázquez, explorando su infancia, su introducción al mundo del narcotráfico, su ascenso al poder, los momentos más oscuros del cartel de Medellín y finalmente su legado. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de un capítulo que transformó a Colombia y dejó cicatrices que aún hoy son visibles. Bienvenidos a la historia de Fabio Ochoa Velázquez, un hombre, un cartel y un país marcado para siempre por sus decisiones. Fabio Ochoa Velázquez nació en Medellín, una ciudad en pleno crecimiento urbano e industrial, que a mediados del siglo XX comenzaba a destacar como un centro comercial estratégico en Colombia.
Su familia, los Ochoa, era reconocida no solo por su fortuna derivada de la ganadería y la agricultura, sino también por su influencia en los círculos empresariales y sociales de la región. Desde muy joven, Fabio estuvo rodeado de un entorno que valoraba la disciplina, la ambición y la astucia para los negocios. Sus primeros años transcurrieron entre haciendas, caballos y fincas, un mundo aparentemente alejado de la violencia que más tarde definiría su vida. El hogar de los Ochoa era un espacio donde la tradición y la modernidad se entrelazaban. Por un lado, la familia mantenía un fuerte apego a los valores conservadores, a la educación formal y al respeto por la estructura social. Por otro, existía un espíritu emprendedor que no temía explorar oportunidades más allá de los negocios convencionales. Fabio y sus hermanos crecieron aprendiendo a manejar no solo propiedades y finanzas, sino también relaciones humanas complejas, comprendiendo desde temprano la importancia de la reputación, la lealtad familiar y la estrategia en cada decisión. La educación de Fabio estuvo marcada por un acceso privilegiado a recursos, aunque no exento de disciplina estricta. Aprendió a leer los matices del poder y la influencia, a reconocer aliados y adversarios, y a valorar la discreción como herramienta para proteger los intereses familiares. Su infancia, aparentemente común para los estándares de Medellín, estaba cargada de enseñanzas implícitas sobre cómo navegar un mundo donde la riqueza y la posición podían abrir puertas o atraer problemas. Además, Fabio desarrolló un fuerte vínculo con sus hermanos, especialmente con Jorge y Juan David, quienes también jugarían roles importantes en los años venideros. Las interacciones familiares no solo estaban marcadas por afecto, sino también por competencia, rivalidad y la constante evaluación de habilidades. Cada actividad, cada negocio menor y cada decisión dentro de la hacienda funcionaban como un entrenamiento silencioso para enfrentar desafíos mayores que vendrían con el tiempo. En paralelo, la Medellín de su infancia era un escenario de contrastes. Por un lado, barrios prósperos y avenidas en expansión. Por otro, sectores populares donde la pobreza y la desigualdad marcaban la vida diaria. Fabio observaba de cerca estas diferencias y, sin saberlo aún, comenzaba a entender la dinámica del poder social y económico, las debilidades del sistema legal y la manera en que la fortuna podía moldear la vida de quienes la poseían. Es en este contexto que se forja la primera parte de la historia de Fabio Ochoa Velázquez, un joven que, aunque aún no había tenido contacto directo con el narcotráfico, comenzaba a interiorizar lecciones de supervivencia, estrategia y control que serían esenciales en su vida adulta. Su infancia no fue solo una etapa de crecimiento, sino un laboratorio donde se moldeaban las habilidades y la personalidad que más tarde definirían su lugar dentro de uno de los negocios más oscuros y lucrativos del mundo. A medida que Fabio Ochoa Velázquez avanzaba hacia la adultez, la Medellín de los años 60 y 70 comenzaba a transformarse en un hervidero de oportunidades ilícitas. La cocaína, hasta entonces un producto prácticamente desconocido fuera de los circuitos locales, empezaba a convertirse en un negocio extremadamente lucrativo, con mercados emergentes en Estados Unidos y Europa. No fue un salto inmediato hacia el crimen, sino un proceso gradual de exposición, curiosidad y cálculo estratégico. Fabio no se sumergió en la ilegalidad de manera impulsiva. Por el contrario, su acercamiento fue meticuloso, observando y aprendiendo cómo se movían las redes de contrabando y tráfico que empezaban a florecer en Colombia. En esos años, el contrabando de productos como tabaco, alcohol y textiles era común en la región, y muchos de los métodos, rutas y contactos empleados en estos negocios legales se convirtieron más tarde en la base para operaciones más sofisticadas y peligrosas. Fabio comprendió rápidamente que el secreto, la discreción y la construcción de alianzas eran más valiosos que la fuerza bruta. Cada trato, cada intermediario y cada ruta de transporte eran estudiados con detenimiento. Cada movimiento se planificaba con la misma precisión que un empresario haría en el comercio legítimo, solo que con mucho más riesgo y mayores recompensas.
Sus primeros vínculos con figuras del narcotráfico local no fueron producto de coincidencia, sino de la convergencia de intereses económicos y estratégicos. Fabio entendió que para entrar en el negocio de la cocaína se necesitaba algo más que capital. Se requería inteligencia para identificar rutas seguras, la capacidad de negociar con distintos actores y, sobre todo, la habilidad de mantenerse bajo el radar de las autoridades. Comenzó entonces a consolidar contactos, explorar territorios y familiarizarse con la logística de un comercio que, aunque ilegal, ofrecía ganancias que superaban cualquier negocio tradicional que él hubiera conocido. Fue también un periodo en el que la violencia comenzó a emerger como una constante en el mundo del tráfico de drogas. Fabio observaba atentamente cómo los conflictos entre bandas rivales, robos de cargamentos y ajustes de cuentas no eran incidentes aislados, sino parte de una dinámica de poder que definía quién sobrevivía y quién desaparecía. Este aprendizaje temprano sobre el riesgo y la prudencia sería crucial en su formación, enseñándole a medir cada paso, a anticipar movimientos enemigos y a valorar la lealtad por encima de todo. Durante estos años, Fabio también desarrolló un entendimiento profundo sobre la relación entre economía ilícita y poder social. Los beneficios del tráfico de drogas no se medían solo en dinero, también ofrecían influencia, respeto y capacidad de negociación frente a autoridades y competidores. Cada envío exitoso, cada cargamento que llegaba a su destino, reforzaba no solo su posición económica, sino también su estatus dentro de un círculo cada vez más selecto de operadores del narcotráfico. Así, lo que comenzó como una observación cuidadosa y estratégica del entorno ilegal se transformó en un involucramiento progresivo, metódico y calculado. Fabio Ochoa Velázquez no se convirtió en narcotraficante de la noche a la mañana. Su entrada en este mundo fue el resultado de años de aprendizaje, paciencia y astucia, de la habilidad de transformar contactos, información y recursos en poder. Fue el inicio de una trayectoria que, aunque inicialmente silenciosa y discreta, marcaría el rumbo de su vida y lo ubicaría más adelante en el centro de uno de los imperios criminales más notorios de la historia moderna. A finales de los años 70 y principios de los 80, Colombia estaba experimentando un cambio profundo en su estructura criminal y económica. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas comenzaron a consolidarse, dejando de ser redes dispersas y locales para convertirse en verdaderos carteles con jerarquías, estrategias internacionales y un alcance sin precedentes. Fue en este momento que Fabio Ochoa Velázquez, con su experiencia previa en logística y contrabando, encontró el terreno fértil para catapultarse hacia un papel central dentro de lo que se conocería como el Cartel de Medellín. El cartel no era simplemente un grupo de delincuentes, era una máquina compleja y organizada, capaz de manejar millones de dólares, influir en políticas locales y nacionales y controlar rutas de distribución que atravesaban fronteras enteras. Fabio desempeñó un rol estratégico. Su conocimiento de rutas, contactos y métodos de transporte le permitió asegurar la eficiencia en la distribución de cocaína hacia mercados internacionales. La estructura del cartel, que parecía caótica para los observadores externos, en realidad estaba basada en un sistema de comunicación precisa, jerarquías claras y una división de responsabilidades donde cada miembro tenía un propósito definido. Durante esta etapa, Fabio no solo se ocupaba de la logística, también comprendió que el poder del cartel se sustentaba en la percepción de invulnerabilidad y en la capacidad de imponer respeto, miedo y lealtad. La violencia dejó de ser un fenómeno aleatorio para convertirse en una herramienta estratégica. Ajustes de cuentas, intimidación de rivales y demostraciones públicas de fuerza eran calculadas para consolidar el dominio del cartel. Fabio, observando y participando, entendió que en este mundo la inteligencia y la prudencia eran tan vitales como la fuerza. El auge del cartel de Medellín coincidió con la creciente demanda internacional de cocaína, particularmente en Estados Unidos, donde la sustancia se había convertido en un fenómeno cultural y económico.
Fabio y sus asociados aprendieron rápidamente a manejar no solo el transporte de la droga, sino también la complejidad de los mercados extranjeros, contactos en puertos, aeropuertos, aerolíneas y aduanas, así como la necesidad de ocultar ganancias y construir redes financieras que podían sostener millones de dólares sin despertar sospechas inmediatas. Además, Fabio comprendió que el poder no solo se obtenía con dinero o violencia, sino con influencia social. Patrocinios, donaciones, apoyo a comunidades locales y una presencia visible en ciertos sectores de Medellín eran herramientas que servían para construir un escudo social, una especie de inmunidad temporal basada en la percepción pública. La combinación de recursos económicos, capacidad estratégica y manipulación social convirtió a Fabio en un miembro indispensable dentro de la estructura del cartel. Este periodo fue, sin duda, el momento en el que la carrera de Fabio Ochoa Velázquez alcanzó su consolidación. Ya no era un observador ni un aprendiz, era un operador clave, cuya habilidad para coordinar, planear y ejecutar operaciones complejas definía buena parte del éxito del cartel. Fue también un tiempo de creciente visibilidad mediática. Mientras las ganancias y la expansión del cartel alcanzaban niveles históricos, las tensiones con las autoridades se intensificaban, marcando el inicio de una era donde el poder económico, la violencia y la estrategia política se entrelazaban de manera irreversible. En suma, el auge del cartel de Medellín no solo redefinió la economía y la criminalidad de Colombia, también consolidó a Fabio Ochoa Velázquez como una figura central dentro de una organización que, a pesar de su ilegalidad, operaba con la precisión y la ambición de una verdadera corporación global. Su historia dentro de este periodo demuestra cómo la astucia, la paciencia y la visión estratégica podían transformar a un hombre en uno de los arquitectos de un imperio criminal que cambiaría para siempre la historia del país y del narcotráfico internacional. A medida que el cartel de Medellín consolidaba su poder, la vida de Fabio Ochoa Velázquez experimentó una transformación radical. El dinero generado por la cocaína no solo le permitió aumentar su influencia dentro de la organización, sino que también abrió las puertas a un estilo de vida hasta entonces inimaginable. Mansiones lujosas, vehículos de alta gama, aviones privados y viajes internacionales se convirtieron en parte de su cotidianidad, reflejo de la riqueza que ahora lo rodeaba y del alcance global del negocio en el que estaba inmerso. Pero el lujo no era solo un símbolo de estatus, también era una herramienta estratégica. Cada propiedad, cada finca y cada vehículo servía para proyectar poder y estabilidad, tanto dentro del cartel como frente a la sociedad. Fabio entendía que la apariencia de éxito y solvencia generaba respeto, intimidaba a rivales y atraía aliados, consolidando su posición dentro de un mundo donde la percepción podía ser tan decisiva como la acción. Las fiestas, los eventos sociales y la vida pública cuidadosamente controlada se mezclaban con reuniones discretas y decisiones que afectaban operaciones que movían millones de dólares. La notoriedad que acompañaba esta vida no tardó en llamar la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. Fotógrafos y periodistas empezaron a seguir los pasos de figuras como Fabio, intentando capturar el glamour que rodeaba a un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de poder y riqueza. Sin embargo, Fabio siempre mantuvo un equilibrio delicado. Mientras disfrutaba de las comodidades, aprendió a medir los riesgos de la exposición pública, entendiendo que cada gesto, cada aparición y cada contacto podía ser interpretado como una señal de vulnerabilidad o fuerza. Además, la vida de lujo no era solo ostentación, reflejaba la complejidad de manejar un imperio criminal que operaba a nivel internacional. Fabio debía supervisar la seguridad de sus propiedades, coordinar operaciones financieras en distintas jurisdicciones y gestionar relaciones con abogados, contadores y contactos clave en el extranjero. Cada decisión involucraba un cálculo meticuloso, donde la comodidad personal debía equilibrarse con la necesidad de protección y discreción. Su estilo de vida también mostraba los contrastes de la época. Mientras él podía disfrutar de automóviles importados y mansiones con piscinas y jardines, gran parte de Medellín seguía enfrentando pobreza, desigualdad y violencia. Esta dualidad no pasó desapercibida. La ostentación generaba admiración y envidia, respeto y resentimiento.
Fabio comprendió que su imagen pública era un arma de doble filo. Podía consolidar poder, pero también atraer enemigos, autoridades y la mirada de una sociedad que empezaba a percibir la magnitud del negocio de la cocaína. Durante este tiempo, Fabio también fortaleció su red de contactos internacionales. Interactuó con empresarios, políticos y operadores en distintos países, aprendiendo a manejar complejas transacciones financieras, el transporte internacional de mercancías y la coordinación de rutas seguras. La combinación de riqueza, estrategia y astucia convirtió a su figura en una de las más influyentes dentro del cartel, demostrando que el lujo no era solo apariencia, sino parte integral de un sistema de control, comunicación y proyección de poder que definía la dinámica interna y externa de la organización. En definitiva, la vida de lujo y notoriedad de Fabio Ochoa Velázquez no era simplemente un reflejo de su riqueza, sino la manifestación tangible de su posición estratégica dentro del cartel de Medellín. Cada decisión, cada adquisición y cada movimiento social era cuidadosamente calculado para consolidar influencia, proteger intereses y asegurar que su nombre permaneciera no solo como símbolo de riqueza, sino como uno de los actores más decisivos en la historia del narcotráfico mundial. A medida que el cartel de Medellín crecía en poder y alcance, también se intensificaban las tensiones internas que amenazaban su estabilidad. Fabio Ochoa Velázquez, aunque reconocido por su habilidad para la logística y la estrategia, se encontró en medio de un entorno donde la ambición, la traición y la competencia por el control eran tan peligrosas como las fuerzas externas que los perseguían. El éxito del cartel no solo atraía rivales y autoridades, sino que también generaba conflictos internos que podían desestabilizar todo el imperio. Los desacuerdos dentro del cartel surgían a partir de decisiones sobre rutas de tráfico, distribución de ganancias y alianzas estratégicas con socios internacionales. Fabio tuvo que aprender a navegar estas disputas, comprendiendo que la resolución de conflictos no podía depender únicamente de la violencia física, sino de la diplomacia, la persuasión y la capacidad de anticipar movimientos de aquellos que buscaban consolidar más poder dentro de la organización. Cada negociación era delicada. Un error podía costarle la posición dentro del cartel o incluso la vida. La violencia interna se manifestaba de muchas formas: ajustes de cuentas silenciosos, amenazas veladas y la eliminación de rivales estratégicos eran parte de un sistema donde la lealtad se medía en resultados y eficiencia. Fabio observaba y participaba en estas dinámicas con precisión quirúrgica, aprendiendo a discernir quién era confiable y quién podía convertirse en una amenaza. La supervivencia en este entorno exigía una combinación de inteligencia emocional, cálculo frío y la capacidad de anticipar consecuencias a largo plazo. Además, la presión del negocio internacional amplificaba los conflictos. Cada cargamento exitoso traía consigo rivalidades, envidia y la tentación de traición. Fabio debía equilibrar la supervisión de operaciones logísticas, la gestión de contactos y la resolución de disputas internas, mientras se aseguraba de que cada decisión reforzara la posición del cartel y su propia autoridad dentro de él. La estrategia ya no era solo transportar droga, era manejar relaciones humanas cargadas de poder, dinero y riesgo extremo. En paralelo, las tensiones externas también incidían en los conflictos internos. La persecución de autoridades colombianas e internacionales generaba paranoia y desconfianza dentro del cartel. Fabio comprendió que la seguridad del grupo dependía no solo de la fuerza, sino de la cohesión interna, y se convirtió en un mediador clave para mantener un delicado equilibrio entre el miedo, la lealtad y la obediencia. Cada conflicto resuelto exitosamente fortalecía su posición y consolidaba su reputación como alguien capaz de manejar situaciones de alta presión y complejidad. La violencia interna también afectaba la vida personal de Fabio y de quienes lo rodeaban. Familias, socios y empleados estaban constantemente bajo la amenaza de represalias, lo que generaba un ambiente donde la paranoia y la vigilancia eran parte de la rutina diaria. La capacidad de mantener la calma, tomar decisiones estratégicas y anticipar movimientos de posibles traidores se convirtió en una habilidad indispensable para sobrevivir y prosperar dentro del cartel.
En resumen, esta etapa de conflictos y violencia interna no solo definió la estructura operativa del Cartel de Medellín, sino la manera en que Fabio Ochoa Velázquez consolidó su influencia. Su habilidad para manejar disputas, equilibrar intereses y mantener un delicado orden en medio del caos lo convirtió en un actor central, cuya capacidad de liderazgo y estrategia era tan determinante como su conocimiento del tráfico de drogas. En este ambiente, cada decisión tenía un impacto profundo, y Fabio aprendió que la astucia y la prudencia eran tan esenciales como cualquier recurso financiero o logístico. A medida que la notoriedad del Cartel de Medellín se expandía, también lo hacía la atención de las autoridades nacionales e internacionales. Fabio Ochoa Velázquez, quien hasta entonces había manejado con habilidad la discreción y el control dentro del negocio, se vio cada vez más en el centro de un operativo legal que buscaba desmantelar no solo al cartel, sino a las figuras más influyentes detrás de él. La creciente presión de la justicia estadounidense y colombiana transformó su vida cotidiana en un juego constante de vigilancia, estrategia y evasión. Los enfrentamientos con la ley no eran simples acusaciones, eran investigaciones complejas que involucraban agencias de inteligencia, policías especializados, fiscales internacionales y un entramado legal que abarcaba varios países. Fabio comprendió que cada movimiento debía ser calculado con precisión, desde la protección de sus comunicaciones hasta la selección de intermediarios y la administración de su patrimonio. Cada decisión podía significar la diferencia entre permanecer libre o convertirse en un objetivo prioritario de arresto o extradición. El concepto de extradición se convirtió en una amenaza constante y en una herramienta de presión que alteraba profundamente la dinámica del poder dentro del cartel. Fabio debía anticipar la posibilidad de ser entregado a otro país para enfrentar la justicia, y esto requería no solo precaución, sino también negociaciones encubiertas, maniobras legales y, en ocasiones, sobornos y alianzas estratégicas. La extradición no era solo un proceso judicial, era un desafío existencial que implicaba riesgos de seguridad, pérdida de libertad y la amenaza de desintegrar todo lo que había construido. En este contexto, Fabio comenzó a desarrollar tácticas de defensa personal y de protección de sus operaciones que combinaban conocimientos legales, inteligencia estratégica y vigilancia permanente. Comprendió que enfrentar a la ley no era solamente cuestión de evitar la captura física, sino de mantener la integridad de sus recursos financieros, sus rutas de tráfico y su influencia dentro del cartel. Cada acción legal debía ser acompañada por decisiones operativas que aseguraran la continuidad del negocio a pesar de las presiones externas. Asimismo, estos enfrentamientos afectaron la percepción pública de Fabio y del cartel. La cobertura mediática amplificaba cada arresto, cada fuga de información y cada acusación, creando un escenario en el que la notoriedad y la vulnerabilidad coexistían. Fabio debía gestionar no solo los aspectos legales, sino también la imagen pública, entendiendo que la percepción podía convertirse en un factor de presión sobre socios, rivales y autoridades. La capacidad de proyectar fuerza y solvencia, incluso bajo amenaza de arresto, se convirtió en una herramienta crucial para mantener cohesión interna y disuadir ataques externos. Este periodo de enfrentamientos legales también fue un tiempo de aprendizaje táctico. Fabio estudió los procesos judiciales, entendió la dinámica de los sistemas penales y desarrolló estrategias para proteger activos y aliados, anticipando movimientos legales de manera casi preventiva. La ley, que en otros contextos hubiera sido un obstáculo absoluto, se transformó en un componente más de la estrategia global del cartel, un desafío que requería la misma precisión y planificación que cualquier operación de tráfico internacional. En suma, la etapa de enfrentamientos con la ley y la amenaza de extradición representó un punto crítico en la vida de Fabio Ochoa Velázquez. No solo puso a prueba su astucia, paciencia y capacidad de anticipación, sino que también definió su posición dentro del cartel como un líder capaz de equilibrar riesgos legales, estratégicos y operativos. En este escenario de presión constante, Fabio consolidó una habilidad única: operar bajo amenaza, mantener control sobre su imperio y anticipar movimientos de autoridades y rivales con una precisión que pocos podían igualar.
La vida de Fabio Ochoa Velázquez, figura clave del cartel de Medellín, estuvo marcada no solo por el poder y la riqueza obtenidos del narcotráfico, sino también por los complejos desafíos internos que enfrentó. Dentro de su familia, la lealtad y la ambición convivían en un frágil equilibrio, obligándolo a mediar constantemente en disputas para mantener la cohesión y evitar rupturas que pudieran debilitar al cartel. Con el tiempo, el imperio comenzó a desmoronarse bajo la presión de las autoridades, la competencia de nuevos grupos criminales y la fragmentación de su red. Fabio pasó de una vida de lujo y control absoluto a una de persecución, pérdida de aliados y vulnerabilidad, enfrentando también el deterioro personal y el impacto en su entorno familiar. El legado de Fabio es contradictorio. Por un lado, contribuyó a profesionalizar el negocio del narcotráfico con redes logísticas y estrategias que serían replicadas por otros. Por otro, dejó una huella de violencia, miedo y sufrimiento en la sociedad colombiana. Su historia refleja la paradoja de un hombre que alcanzó gran poder, pero que finalmente no pudo escapar a las consecuencias legales, sociales y morales de sus actos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.